Saludos a todos. En este video voy a explicarles cómo realizar una investigación de corpus para el español de América. En primer lugar, debemos saber que una investigación de corpus es una investigación que se hace con un contenido ya grabado, ¿verdad? Un contenido que puede ser que otra persona ya recuperó o que ustedes mismos han adquirido por sus medios. Ya sea que ustedes hayan hecho la grabación o que ustedes hayan hecho la recopilación de audios o videos de grabaciones, y con ello pues lo que ustedes van a hacer es analizar el habla espontánea que se presenta en ellos. Para efectos de la clase El Español de América se solicitó la recopilación de 50 minutos de audio del habla del país asignado, que podía ser un solo audio con los 50 minutos de habla espontánea o distintos audios o videos presentando diferentes personas hablando, ¿verdad? Esta segunda opción es la más viable y también la que digamos que puede presentar mayor diversidad de fenómenos lingüísticos porque presenta más de una persona hablando espontáneamente. Una vez recopilados los 50 minutos, es importante retomar el contenido visto en la primera unidad correspondiente a los capítulos que nos explicaban las características fonéticas, morfosintácticas y léxicas del español americano, específicamente las que corresponden al español hablado en el país asignado. Es así que mi recomendación es que después de leer los capítulos se haga un cuadro resumen con la lista de fenómenos propios de cada país, o mejor dicho, propios del país asignado, de cada uno de los niveles de la lengua. Una vez con ellos al par, se debe comenzar a escuchar estos audios y con ello identificar los fenómenos lingüísticos que aparezcan. Yo recomiendo que se haga una tablita para poder llevar de una forma más organizada el listado de fenómenos que aparecen. Pueden ser muchos. Y recomendaría también que se haga una tablita para los fenómenos fonéticos, una para los morfosintácticos y una para los léxicos. Entonces, en esa tablita escribiríamos el nombre del fenómeno, la cual debe tenerse el cuidado de escribirse el término correcto, la terminología correcta del fenómeno, el minuto exacto en el que aparece el fenómeno y el ejemplo, es decir, la palabra o frase en la que aparece. Por ejemplo, si es una aspiración, entonces sería en la primera parte de la tablita, el fenómeno sería aspiración de S, por ejemplo, en posición trabada, en el minuto 3:11, por ejemplo, y cuando dijo aspiración, por decir algo. Y así con cada uno de los fenómenos fonéticos, luego, por ejemplo, si es morfosintáctico, cómo se refiere a la otra persona, si lo están entrevistando, puede ser por tuteo, por ustedeo, por voceo, y con cada uno de los fenómenos morfosintácticos hacer exactamente lo mismo. Y con los fenómenos léxicos, sí recomendaría yo identificar los campos semánticos o el origen. Por ejemplo, si son anglicismos, entonces en la casilla de fenómenos poner anglicismos. O por ejemplo, léxico de origen de base indígena. Y así con cada uno de ellos para que cada grupo o cada campo semántico se pueda agrupar y explicarse de mejor manera en el análisis. Una vez que se han llenado las tablitas del análisis fonético, del morfosintáctico y del léxico, estas pueden ser utilizadas dentro de los anexos de la investigación, pueden quedar como evidencia, pero van a servir también para ir agrupando por fenómenos cuántas veces se repite cada uno, es decir, cuáles son los fenómenos más marcados
en el habla de estas personas o de esta persona. Y con ello, pues vamos a tener una visión general de cuáles son los principales fenómenos en el habla del país asignado, ¿verdad? Que ha quedado evidenciada en ese corpus. Esos principales fenómenos, vamos a tratar de elegir de 3 a 5 fenómenos que sean los que más se repiten para poderlos explicar en el análisis. El análisis debe ser algo amplio, ¿verdad? En lo cual describamos el fenómeno, describamos las regiones en las que sucede de ese país y ahí nos podemos ayudar del libro de texto. Y finalmente, pues que expliquemos algunos de esos ejemplos que hemos citado en la tablita de análisis. Recordemos que cuando analizamos un video tenemos que citarlo según las normas APA, ¿verdad? Como se cita cualquier video que uno analiza. Eso es importante porque tenemos que asegurarnos de que no haya evidencia de plagio. Luego que tengamos esto hecho, pues vamos a describir fenómeno por fenómeno cada una de estas características por nivel de la lengua y ahí vamos a tener, por decirlo de alguna forma, el grueso de la investigación. Ahora voy a detenerme un poco en que revisemos la rúbrica y veamos todos los elementos que debe llevar esta investigación. Como siempre, la rúbrica para los que ya han recibido clase conmigo se mantiene en los trabajos de investigación. Tenemos 4 categorías, desde excelente, que obtiene un 100% de su nota, que es el que logra todos los ítems presentados en cada categoría, un bien, que es un 60%, que es al que le falta uno de los elementos, un regular, que es un 30%, que es el que le faltan 2 elementos, y un deficiente, que es un 0%, el que no sigue instrucciones. En este caso, pues el trabajo debe llevar una portada y los que ya han llevado clase, como les digo, saben que las portadas de los trabajos de investigación deben llevar 3 elementos. El nombre de la investigación, el nombre del autor y la fecha de entrega. Únicamente esos 3 elementos en la portada. Si lleva elementos de más, pierde puntos. Si lleva elementos de menos, pierde puntos. La introducción es un breve resumen de toda la investigación. Está bien redactado y tiene al menos 2 párrafos. Si falta alguno de estos elementos, pues van perdiendo puntos. Y los objetivos deben ser al menos 2, bien redactados y con verbos en infinitivo. En el aspecto de la metodología, debe explicar qué método utilizó. Para este caso, pues una investigación descriptiva de corpus, ¿verdad? Y debe explicar cómo seleccionó el corpus, es decir, por qué eligió los videos que eligió. Y pues que este método y este corpus estén de acuerdo con el nivel de la clase. El análisis de datos, pues, es todo el cuerpo de la investigación, ¿verdad? El contenido es claro y está bien organizado. Contiene un análisis bien explicado en los 3 niveles, en el nivel fonético, en el morfosintáctico y en el léxico. Lo que les decía, este contenido va a ser el resultado de la explicación del análisis que ustedes hicieron después de haber sacado los fenómenos en la tablita. Y básicamente va a ser explicar los 5 principales fenómenos o los 5 fenómenos que más se repiten en cada nivel de la lengua en esos hablantes. Y finalmente van las conclusiones que responden a los objetivos de investigación y están bien redactadas. Finalmente se hace la revisión de los aspectos formales que contienen en primer lugar la bibliografía y las citas. Recordemos que siempre vamos a utilizar las normas APA, ¿verdad? Y el texto debe contener 5 fuentes citadas correctamente y listadas en orden alfabético. Recordemos que cada video debe estar en las citas, el libro de texto y cualquier otro libro de referencia que hayan utilizado. En cuanto a la forma, recordemos que el texto debe estar escrito en Times New Roman 12 o en Arial 11, doble espaciado y alineado a la izquierda.
tiene que ir todo completamente citado o referenciado y demostrando pues que todo lo que se ha hecho ahí no es plagio. Si hay una evidencia de plagio, pues simplemente se le pone un deficiente. Y en ortografía presenta 2 errores por cada 500 palabras, eso sería un excelente, ¿verdad? 2 o menos errores sería un excelente. Con eso pues tenemos el completo, la evaluación y pues estas notas de 100, 60, 30 o 0 se suman y ese total por una regla de 3 nos va a dar los 25 puntos de la nota de la investigación. Recuerden que tienen hasta el último día para entregar la investigación, es el 19 de agosto en este caso, y este cambio matemático se hace automáticamente en Sheets de Google, ¿verdad? Entonces solo se aplica una fórmula matemática y eso, su nota está lista. Entonces con esto pues espero que quede claro cómo se realiza la investigación. Sin embargo, espero que recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir por WhatsApp o en el campus virtual, ¿verdad? Y yo con gusto los atenderé. Feliz día.